¿Qué es la historia? ¿Qué es el presente? Estas dos preguntas tienen que ver con el tiempo. Pero ya sabemos que no puede haber tiempo y que no puede haber espacio, que son construcciones subjetivas, o como llamaba Emmanuel Kant, condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia. Es decir, categorías a priori del sujeto. Pero lo que nos interesa es la metáfora de la física relativista y de la física cuántica que hablan del tejido del espacio-tiempo. Que es una metáfora porque hablan de tejido, pero que articula las dos categorías que pone en entredicho la crítica de la razón pura de Kant. Pero, ¿qué nos interesa de todo esto? Hacer una deconstrucción de este enunciado del tejido del espacio-tiempo, tanto metafórico como de la crítica de la razón pura, o nos interesa, a partir de esta consideración enunciativa, tratar un tema importante que nos cuestiona. Y lo vamos a decir de manera directa. El ataque descomunal, genocida del Estado turco al pueblo de Kurdistán, un pueblo libre que tiene conciencia de sí misma. Podemos hablar de una conciencia histórica, pero también podemos hablar de una conciencia transhistórica, en la medida que toma en cuenta la crítica de la genealogía de las civilizaciones y se remonta, para decirlo de ese modo, más atrás, cuando se da curso, inauguración y se construye o se inventa el lenguaje, el fuego, la agricultura, aquello que Lévi-Strauss había llamado los mitos del origen del lenguaje, de la caza y la recolección, por lo tanto de los instrumentos de caza y del fuego, de la agricultura. Bueno, estos mitos tienen que ver con el nacimiento, no de la civilización, sino de una anterioridad a la civilización, que es el sustrato mismo de la civilización. Llamaremos a ese substrato la condición transcivilizatoria, la arqueología misma de las sociedades humanas. La civilización más bien es una inhibición de esta potencia social creativa. Entonces, cuando un pueblo es consciente de sí mismo, consciente de esta historia y de esta transhistoria, y consciente a través de una visión crítica de la genealogía y las civilizaciones, es un pueblo libre en el sentido pleno de la palabra. Es libre del mito de la historia, es libre del mito de la civilización, es libre del mito del Estado, es libre del mito del patriarca, que es la invención suprema de las religiones monoteístas para legitimar el nacimiento del Estado, que es precisamente, si ustedes quieren, el comienzo del círculo vicioso del poder, que articula la estructura o la arquiestructura del patriarca
que es en realidad un mito religioso, el nacimiento de esta institución de funcionarios, de sacerdotes, que tienen en la cúspide ungido al símbolo, a la encarnación del símbolo, el déspota, dueño de todos los territorios y por lo tanto donde fluyen los tributos que se le pagan, el nacimiento del tributo. Toda esta articulación represiva e inhibidora de la potencia social es pues parte de las, si ustedes quieren, linealidades o tendencias o ejes de lo que vamos a llamar genealogía de las civilizaciones. Entonces, cuando nace el Estado, nace la muerte. Es decir, nace el terrorismo de Estado. Aunque sea un término moderno, el Estado no puede existir sin su represión. El Estado no puede existir sin el miedo que ocasiona, sin la amenaza de su propia existencia, o convirtiendo su existencia en una amenaza constante contra la sociedad y los pueblos. Y cada vez se hace más descomunal en la medida que pasa el tiempo, para decirlo metafóricamente, en la medida que se expande y se vuelve un imperio. Entonces estamos ante estados descomunales. Entonces es la experiencia de la humanidad, una experiencia que cada vez se va a volver más compleja y va a adquirir connotaciones más devastadoras, y además cada vez más va a adquirir métodos y procedimientos y tecnologías de poder más sofisticados. Y eso se logra con aquella síntesis de la genealogía de las civilizaciones que es la civilización moderna, que es la civilización capitalista, tal como lo llama Abdul Öcalan. Pero es una síntesis de la genealogía de las civilizaciones cuando se hace más demoledor respecto a la vida, respecto a esta larga lucha contra las mujeres, que es la genealogía de las civilizaciones, cuando se vuelve más feminicida el patriarcalismo en sus distintas formas proliferantes y desmesuradas de crimen. Entonces, cuanto más se hace la civilización, la encarnación misma de la muerte en las huellas ecológicas, destruyendo de manera patente, expansiva e intensiva el planeta. Entonces, cuando esto ocurre, hay una conciencia histórica y transhistórica, y ese pueblo de Kurdistán, los pueblos de Kurdistán, los pueblos kurdos, son pues la expresión de esa conciencia y de esa interpelación a la civilización, al Estado, a las dominaciones, al poder, a la ideología, a la religión, al patriarcalismo. Esa es la revolución de las mujeres. Entonces, ¿qué hacen los estados, el orden mundial, el imperio en el sentido de Antonio Negri y Michael Hart? Es decir, el orden mundial de las dominaciones, el acuerdo de las potencias imperiales. ¿Qué hacen? Atacan a ese pueblo, porque ese pueblo los desnuda, los interpela, los pone en evidencia, muestra sus límites y sus miserias humanas. Entonces lo atacan. Lo atacan como lo hace y lo está haciendo desde hace un buen tiempo el ex
Imperio Otomano, el Estado turco en decadencia, que ya ha cometido genocidio a otros pueblos de manera desmesurada, atroz, y no ha dado cuenta ni ha pedido perdón a esos pueblos hasta ahora. Y todo en connivencia con las actuales potencias del orden mundial, del imperio. De manera muy concreta, el ataque contra el pueblo kurdo es en complicidad con la OTAN. Tienen preso a Abdullah Öcalan en complicidad con la OTAN. Este Estado asesino, que en realidad de turco no tiene nada, porque los verdaderos turcos son los turcos mongoles, que además son reprimidos, aislados y también han sido asesinados. Se ha cometido genocidio sobre ellos por este Estado inventado, que fue el Imperio Otomano, y después termina en ese Estado turco, pretendidamente turco y moderno. De turco no tiene nada, porque en realidad es una conjunción extranjera contra los turcos y contra los pueblos, como todo Estado moderno que nace en el crimen, en la guerra de conquista y en el genocidio. Entonces, de la manera más antigua, el Estado turco continúa con esa costumbre de genocidio, de etnocidio y de imposición por la violencia, por la fuerza, por el terrorismo de Estado contra los pueblos y contra la vida. Lo que estamos asistiendo ahora en este ataque del terrorismo de Estado turco contra el pueblo kurdo es un crimen contra la libertad, contra la vida, contra las mujeres, contra los nuevos horizontes que inventan los pueblos para defender la vida y para tener porvenir. Si los pueblos y las sociedades no se pronuncian, son cómplices. Son cómplices de este crimen, y son cómplices del crimen del planeta, del crimen de la vida, del crimen del porvenir de la humanidad. Son cómplices de esta gente que hace de gobierno y que ejerce el poder del Estado y que ejerce el poder del imperio y de sus organismos como la OTAN. Y los otros, porque aquí nadie se salva. El imperio es compartido por el nuevo orden mundial, que ahora está dividido y en pugna por dar lugar a un nuevo orden mundial de la muerte. Entonces todos son cómplices, y esta complicidad es la complicidad del crimen y del asesinato, del genocidio contra el pueblo y las mujeres, que expresan desde el punto de vista de la memoria sociobiológica y cultural la vida, la potencia de la vida. En este momento los pueblos tienen la responsabilidad de defender al pueblo kurdo, de defender el porvenir, la vida, y defender el proyecto de las mujeres, de la revolución de las mujeres, que es precisamente la muerte del patriarcalismo, que es este origen perverso del Estado y de la civilización capitalista, que es la civilización de la acumulación abstracta, una acumulación abstracta que han llamado desarrollo y que no es otra cosa que la expansiva hendidura de la huella ecológica en el planeta y por lo tanto la muerte del planeta. Estamos convocados a defender el pueblo kurdo, la revolución de las mujeres, la defensa de la vida y del porvenir.